Buenos días, niños. Vamos a comenzar la clase de hoy de catecismo, pero para ello nos ponemos en las manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de Dios, e inflama el corazón de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Todo será creado y se renovará la faz de la tierra. El tema de hoy corresponde al tema 1 de la unidad 2. En la unidad 2 se titula Dios camina con su pueblo. Y el tema 1 dice, así inicia la historia de la salvación. Bien, Dios camina con su pueblo. Esto nos tiene como objetivo que el niño conozca cómo se forma un pueblo. Para ello hicimos esta cartulina en donde se aparecen distintas familias, abuelos, hermanos, tíos, amigos, y esto es con el objetivo de que el niño conozca cómo está constituida su familia, de cuántos se conforman. El pueblo se forma de distintas familias que pueden ser de distintas nacionalidades, y también nos dice que aquí quienes nos platican de una familia entera es el abuelo. Por ello hay que platicar con él para que sepan ustedes de dónde descienden y cuántos son en la familia. Muy bien. Ustedes en su casa van a hacer una cartulina como esta, van a recortar varias figuras de personas, hombres y mujeres, y en las mismas le van a poner los nombres de su papá, de su mamá, de sus abuelos, hermanos, tíos, para que vayan ustedes conociendo quiénes son sus familiares. Dice, así conocemos la historia de cada familia. A muchos nos gusta ver fotografías para poder, porque sabemos que en cada fotografía existe una historia. Quien nos platican más historias, ya dijimos que son los abuelos. ¿Por qué? Porque ellos son los que están más con nosotros en nuestra infancia, cuando nuestros papás tienen que salir. También decimos que este pueblo, que es un pueblo de la actualidad, pero la historia de la salvación se inicia recordando que nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios hizo el mundo formando un paraíso, y en donde puso a Adán y a Eva, dándoles diciéndoles que todo eso era para ellos, pero que no deberían de comer del fruto prohibido. Esto sucedió que Eva, el enemigo convertido en serpiente, le dice que por qué andan así y que por qué no comen de ese árbol. Ahí ella le platica, le dice que Dios fue la condición que les puso de que no comieran ese fruto, pero Eva es inducida por la serpiente y come de ese fruto, y es ahí donde comete el pecado y desobedece a Dios. Dios, cuando se da cuenta de esta situación, se les da una sentencia a cada uno, a Eva y a Adán, que ya era la pareja que existía en aquellos tiempos, que Dios fue los primeros que creó.
y Adán y Eva son sentenciados por Dios como hombre y como mujer. A ella que iba a sufrir dolores de parto y a él que iba a obtener o trabajar para obtener el sustento de su familia. Pero en su misericordia Dios les dice que no obstante ello, les va a mandar un Salvador. Y es aquí donde inicia la historia de salvación. Para ello, Dios busca un pueblo que sea obediente, responsable, trabajador, de donde deberá de nacer el Salvador. Pero como no encuentra un pueblo con esas condiciones, forma un pueblo haciéndose de unos personajes, que el principal fue Abraham. Abraham estaba casado con Sara. Ellos eran unos ancianos que no podían tener familia. Dios les habla y les dice que a Abraham le dice que se vaya de ahí de su tierra donde vive a otra tierra prometida, y que a la vuelta de Dios, Sara iba a tener un hijo. Abraham, aún sabiendo que Sara era estéril y que no podía tener familia, con la esperanza se salió de su pueblo con Sara y su sobrino y se van a la tierra que Dios les había prometido. Pero ellos no van solos, Dios siempre los acompañó. Entonces, cuando Sara queda en estado, Abraham se da cuenta que Dios cumplió su promesa, ¿sí? Y se van, y Sara tiene un hijo llamado Isaac. Isaac fue un niño muy obediente con Abraham, y Abraham, Dios, para probar nuevamente la fe de Abraham, le dice que lleve su niño, su hijo único, a un lugar donde lo va a sacrificar. Y Abraham, con temor, con miedo, con sentimiento, porque iba a sacrificar a su hijo, aún así, con la fe puesta en Dios, se lo lleva a un lugar donde preparan donde van a matar o a sacrificar al hijo a Isaac. Entonces, en el momento en que Abraham va a dejar caer un hacha en la cabeza de Isaac, oye la voz de Dios que le dice: detente, no cometas el sacrificio, que ya está preparado un cordero real, que era un cabrito. Entonces, Abraham, viendo la misericordia de Dios, reafirma su fe en Dios. Por eso se le conoce como el padre de la fe. A este hombre también, por ser el primero, como en la actualidad hay gobernadores, presidentes, a él se le conoce como patriarca, o sea que es el que lleva a un pueblo adelante. En este caso, el pueblo que Dios le está conformando, pues también viene a ser un personaje en esta historia de la salvación, Moisés. Bien, el hijo de Abraham, Isaac, tiene dos hijos que se llaman Jacob y ay, ya se me fue. ¿Dónde está, hijo? Esaú. Y Esaú. Jacob se casa y tiene 12 hijos, que estos 12 hijos vienen a formar lo que es las 12 tribus de Israel. Israel era el pueblo que Dios
es el pueblo que Dios le ofreció a Abraham para que ahí se fuera a vivir con Sara. Y es así como nacen las 12 tribus de Israel, en donde posteriormente se verá todo los pasajes que se van suscitando con estos patriarcas como son Isaac, Abraham y Moisés. A ustedes niños, van a tener... Por último, señalamos que aquí está hecho un caminito que ustedes también van a hacer en su casa, en donde aparecen citas bíblicas que son que nos hablan de las promesas que Dios le hace a Abraham, como es de que iba a tener un hijo, y él contra esa esperanza le obedece a Dios. Abraham camina en el pueblo para el pueblo que papá Dios le prometió, y le dice Dios que él es su escudo, que no tenga miedo, que siga adelante. Y por último, le dice papá Dios a Abraham: guardarás mi alianza tú y tus descendientes. ¿Sí? Nos cuenta la historia más adelante de Abraham, que Abraham, Dios le dice que va a tener una descendencia como el número de estrellas que hay en el cielo. Se les pide que hagan como tarea la que aparece en su libro de ustedes que tienen ahí, buscan en la unidad 2, tema 1, como ya se indicó, que es el que se dio en este día. Muchas gracias, nos vemos en el próximo día de catecismo.